antes de dar paso a la entrevista, una información, y es que un grupo de ciudadanos al que me sumo ha emitido un pronunciamiento urgiendo a las autoridades del Estado, de todos los sectores del Estado, ministerios, gobiernos locales, regionales, etcétera, a colgar en sus páginas web las declaraciones juradas de interés, lo que se llama las declaraciones juradas de interés, tal como lo propuso el informe de la Comisión Presidencial de Integridad. En estas declaraciones de interés uno explica de aquello en lo que ha trabajado antes y que pudiera tener eventualmente conflictos de interés con lo que se está haciendo. Esto fue un compromiso del propio presidente Kuczynski y debe incluir a todo el mundo, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, jueces, fiscales, autoridades electorales, directivos de entidades reguladoras y altas autoridades, etcétera, etcétera. Bueno, estamos entonces con Pilar Vigio, que es asesora pedagógica del Ministerio de Educación. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, debes haber escuchado las argumentaciones de Beatriz Mejía y, bueno, de la propia Conferencia Episcopal Peruana, que en un comunicado ha señalado que en el currículum nacional se haya incluido nociones que no provienen de la Constitución, sino tomadas de la denominada ideología de género, y que esto trastoca el orden jurídico constitucional. Se ha creado un clima de confusión entre los peruanos respecto de la función tutelar que tiene el Estado hacia la familia y el matrimonio. Se ha vulnerado el derecho de los padres de familia a decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Y el Papa Francisco ha advertido que la ideología de género genera la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer, la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer, y presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia, intentando imponer sus ideas incluso en la educación de nuestros niños. A ver, ¿cuál es bueno, hay varias asociaciones que están en esta línea, ¿no? Sí, a ver, lo primero es, el Ministerio lo que quiere es aclarar estas confusiones que se han generado, es además dar un mensaje de calma a los padres de familia que están preocupados obviamente con todos esos mensajes. Y lo primero es decir que el Ministerio no comulga con ninguna ideología, ni responde a ninguna agenda, como la agenda, dio el ejemplo la doctora LGTB, ¿no? Ni comulga con la ideología de género. Sí, y justo yo también he traído el documento del Currículo Nacional, que invito a leer a todos. Es un documento que está colgado en la página web, que es público, así como también está colgado en nuestra web todos aquellos guías de tutoría, que son unas guías con orientaciones para los docentes y padres de familia, donde está toda la información. O sea, es información pública, de la cual el Ministerio no tiene por qué retirar o sentirse avergonzado, porque es un trabajo que hemos realizado hace más de 10 años, ¿no? Todo el tema de igualdad de género y de educación sexual integral. Bueno, pero dice Beatriz Mejía que en ese mismo currículum se señala que la identidad, según ella se establece, se escribe que la identidad se define con el tiempo, y que entonces uno no nace con una identidad sexual, sino que uno la va construyendo. Entonces uno podría construir una identidad sexual, bueno, propia, distinta, y que a la que, digamos, naturalmente le corresponde, y que se está incentivando incluso a los chicos a pasarse de un género a otro, etcétera. Bueno, eso es algo totalmente falso y no hay que sacar lo que dice el currículo de contexto. Yo también tengo el currículo, es un documento del cual hemos participado. Pero esa frase está. No igual, o sea, no leyó todo el párrafo. ¿Cómo dice? Para empezar, lo que yo he leído es parte del enfoque de igualdad de género, que es parte de los 7 enfoques transversales que son la base de la construcción curricular. Ya. Uno de ellos es el enfoque de igualdad de género, así como el de derechos, de interculturalidad, de diversidad. Y entonces hay una definición de lo que significa este enfoque de igualdad de género. Y ella ha leído una oración que la ha sacado de contexto. Ya. Y entonces lo que dice, en suma, este enfoque, y lo leo, porque no voy a leer todo porque es largo, es: la igualdad de género se refiere a la igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. En ningún momento dice que nosotros vamos a enseñarle a nuestros estudiantes que hay no sé cuántos números de géneros que ellos puedan poder elegir. Pero eso no es función del Ministerio. Pero eso de que la identidad se define con el tiempo. Lo que dice, y eso hay que ponerlo en contexto, por eso dice es: si bien aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual,
estas nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. Si bien las relaciones de género históricamente han perjudicado en mayor medida a las mujeres, también existen dimensiones donde perjudican a los varones. O sea, hay que leer, y sigue el texto. Bueno, pero ¿no? esa primera parte, ¿qué significa? A ver si la puedes volver a leer. Sí. Si bien aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, es decir, tú naces hombre o mujer, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. ¿Qué quiere decir esto? Tú naces hombre o mujer, pero naces dentro de una sociedad. Nosotros nacemos en la sociedad peruana, que lo que hace es atribuirle determinadas características a lo femenino y a lo masculino. Y esto es lo que significa el género. O sea, ¿cómo hemos crecido? Que las mujeres no pueden jugar fútbol, solo pueden hacer cosas delicadas, y los hombres se les atribuye. Son características que las sociedades atribuyen, y esto varía de sociedad en sociedad. Esto no quiere decir, lo que yo he leído, que estamos llevando o orientando a los alumnos en algo pues tergiversado, sexual, que hay otros géneros. No es función del ministerio, y lo que quiere el ministerio es totalmente lo contrario. Bueno, de alguna manera lo que dice ahí es que uno construye su propio género. O las propias características, o las características del género por el que, no sé si el que uno pertenece, porque dice, si bien uno nace biológicamente con un género, ese si bien podría tener implícito que eso no es un condicionante absoluto, sino que uno puede pasar a otro, ¿no? Claro, quizás se puede explicar mejor, porque además este párrafo sigue, ¿no? Lo que quiere decir es que, en general, como país, si tenemos desigualdades de género, que es a lo que va este enfoque, no podemos hablar de un desarrollo sostenible y democrático pleno, porque existen esas desigualdades. No, ese tema es claro, digamos, claro. Tiene que haber igualdad de derechos, digamos, entre hombre y mujer, aunque no necesariamente hombre y mujer son iguales desde otro punto de vista, hay una diferencia de naturaleza, ¿no es cierto? Que es a lo que se refiere la Iglesia, me imagino, cuando dice que la ideología de género niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer. Entonces, claro, la igualdad de derechos tiende a homologar hombre y mujer, efectivamente a eliminar las diferencias desde el punto de vista de los derechos. Ahora, las otras diferencias, no sé si también tienden a borrarse o no, es decir, por eso es una discusión filosófica o antropológica. Pero además, otro punto importante es que todos estos temas se abordan desde el Ministerio respetando la edad y las etapas del desarrollo de nuestros estudiantes. Ya. No, a los niños de inicial o primaria tú no les vas a brindar esa información de la misma manera que a los de secundaria, que es más compleja, más real. Ya. Tú con niños trabajas con ejemplos concretos y va más orientado a cuidarse, ¿no? Un tema de autocuidado, que se conozcan no hay su cuerpo y imágenes de los hombres autocuidado. besándose, esas cosas. Bueno. Luego dice que el segundo postulado, digamos, que está en el currículum es esto de que los niños ejercen su sexualidad plenamente. Ya, ahí también hay que a ver, cuando nosotros nos referimos a ejerce su sexualidad de manera plena, nosotros no nos restringimos solamente a lo biológico, reproductivo. Nosotros venimos trabajando educación sexual integral hace más de 10 años, y es una educación, es la ESI, la famosa ESI, que lo que hace es desarrollar aprendizajes niños, niñas y adolescentes de acuerdo a su edad, para que tomen conciencia de sí mismos, se conozcan, pongan en práctica conductas de autocuidado, ¿sí? Porque salen de la escuela y hay muchos riesgos. Entonces nosotros como ministerio tenemos que ser responsables de brindarles la información, que puedan conocerse, y además que puedan conocer que hay riesgos allá afuera que puedan vulnerar sus derechos sexuales, ¿no? Violencia, bullying, ¿no? Trata de personas. Entonces, la educación sexual integral no se restringe solamente a lo sexual reproductivo, sino va más allá. Tiene un componente socioafectivo, tiene un componente ético, moral. Entonces, es algo completo. Y esto lo venimos trabajando con el apoyo de instituciones internacionales que son aliados del ministerio. Si de ellos no hubiésemos podido desarrollar todo un
componente de educación sexual integral. No, de acuerdo. Además, todo lo que tiene que ver con el tema preventivo es fundamental. Claro. Pero, ¿qué significa esto de que ejerce su sexualidad plenamente o de forma plena los niños? Sin duda, la formulación puede ser preocupante. A ver, vive su sexualidad de manera plena y responsable. Ese es el enunciado completo. Vive su responsabilidad. Vive su sexualidad de manera plena y responsable. No dice ejerce. No, dice vive. Ah, el tema está en el currículo, es el texto. No, hay una pequeña diferencia, claro. Sí, no. Las cosas como son. Esto es una capacidad, una de las 4 capacidades que pertenece a la competencia Construye su identidad, que es una de nuestras competencias del currículo nacional. Esta es la 4ª capacidad de esta competencia, que se llama Vive su sexualidad de manera plena y responsable. Y esto, lo repito, es lo que acabo de decir, ¿no? Es que el estudiante tome conciencia de sí mismo, como hombre o como mujer, que a partir de conocerse a sí mismo, ¿no?, de su identidad, pueda valorarse. Nosotros lo que queremos es que el niño se conozca a sí mismo, se valore. Y para eso, luego, para que establezca relaciones sanas con los otros estudiantes. Entonces, lo que supone vive su sexualidad de manera plena y responsable, lo que realmente nosotros, y está en el currículo, lo pueden leer todos, dice, supone establecer relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, así como relaciones afectivas armoniosas y libres de violencia. Relaciones afectivas armoniosas, eso, pero eso, ¿por qué llamarle a eso vivir la sexualidad plenamente? Es decir, hay un problema semántico, ¿no? Hay un problema que puede dar efectivamente pie a otras interpretaciones. Hay un problema de formulación. Pero por eso es difícil, digamos, desprender de ahí, que de ahí se... digamos que estamos hablando en realidad de la afectividad. Bueno, la afectividad, claro, tiene que ver con la sexualidad también, sin duda, pero no toda la afectividad es sexual, ¿no? No, entonces, por supuesto que no, y por eso es que está desarrollado, digamos, está el enunciado y está la explicación, para que no se preste a malinterpretaciones, ¿no? Bueno, pues así queda la cosa por el momento. Pilar Vigio, asesora pedagógica del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a una pausa, regresamos ahora con un tema muy importante, y es que parece que ya algunas universidades están empezando a usar el canon para investigación, para hacer investigación científica. Hay como 1.300 millones de soles que tienen las universidades públicas que todavía no usan. Es increíble, mientras el país necesita desarrollar la investigación, porque sin ciencia e investigación el Perú no tiene futuro. Vamos a estar con Hugo Wiener para ver que nos explique qué se está haciendo en ese terreno. Y finalmente con Herbert Cuba, para ver, según él, los decretos legislativos que han salido en salud rompen con el mercantilismo que se instauró en salud en el gobierno anterior. Regresamos.